Luego vamos a tener unas asignaciones en clase, ya sea quiz o tareas para que entreguen. Eso va a tener un valor de un 10%. Y por último, el 30% va a ser el examen final, ¿sí? Tenemos, esa sería la repartición en porcentajes de lo que va a ser el curso, ¿sí? Por otro lado, entonces, retomando lo que va a ser la clase de hoy, en la clase anterior observamos, de la clase número 3, en la clase anterior observamos lo que era la definición de áreas gruesas y área neta, ¿sí? Pero dentro del área neta solamente hicimos lo que es la falla transversal o longitudinal al elemento, ¿sí? Esa fue la forma de falla que observamos para encontrar el área neta. Pero muchas veces esas condiciones solamente se dan cuando tenemos tornillos perfectamente alineados. ¿A qué me refiero con tornillos perfectamente alineados? Bueno, puede ser que nosotros lo que tenemos es un elemento, ¿verdad?, con tornillos Bueno, alineados, Nadia. ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? No, profe, solo diciendo que ya llegué a la clase, Nadia. Vale, nada. Ok. Entonces, esos tornillos alineados, si lo vemos, mencionamos que son alineados porque en este sentido, ¿verdad?, tienen una misma línea de acción, en este sentido, y en este otro sentido también están perfectamente alineados, ¿sí? Entonces, por esa razón, en la clase anterior observamos que el tipo de falla se daba de esta forma, una falla totalmente transversal. Pero muchas veces las conexiones, por el arreglo geométrico, ¿verdad?, se considera tornillos intermedios, ¿sí?, para darle mayor soporte a la conexión. Entonces, cuando estos tornillos intermedios aparecen, nuestras líneas de falla, ya pueden ser en dos puntos. Pudiera ser aquí, por medio de estos dos tornillos. Pudiera darse aquí, donde hay un solo tornillo. Pero también pudiera darse una condición muy especial, como lo es este tipo de falla. ¿Sí? Esa es una falla que no es totalmente longitudinal, sino que busca hacer una especie de zigzag, tomando el alineamiento diagonal en la unión con cada tornillo. Entonces, esa posible también forma de ruptura, recuerden que esta forma de ruptura, seguimos con el tema de que es producto de una carga de tensión aplicada, carga de tensión, que ocasiona que esta parte se separe y esta parte, pero se puede separar por aquí, por acá, donde hay un solo tornillo, o de esta forma, ¿sí? Esos pedazos se van a romper de esa manera. Entonces, bajo este preámbulo que les estoy dando aquí, entonces vamos a ver lo que es la teoría para el cálculo de este tipo de secciones y vemos algunos ejemplos en la clase de hoy. Este efecto general, recuerden que toda la teoría que yo manejo aquí es la teoría que está en el libro, ¿sí? Cualquier consulta adicional o en cualquier momento que quieran profundizar en la literatura, esto está dentro del libro que les dejé en las publicaciones. El efecto de agujeros alternados. Si se tiene más de una hilera de agujeros para tornillos o remaches en un miembro,
a veces es conveniente escalonar los agujeros con el fin de tener en cualquier sección el máximo de área neta para resistir la carga. Ok. Quiere decir que ese arreglo de no colocar 3 tornillos, voy a poner así, 3 tornillos aquí, y colocar 3 tornillos en una misma sección, pero de esta forma, muchas veces tiene tiene a favor el área transversal. ¿Por qué? Porque si yo hago que la falla pasa por los 3 tornillos, recuerden que de la clase anterior, el área neta se basaba entre el área gruesa de la sección menos los 3 orificios, el área de los 3 orificios. En este caso, si yo necesito en mi conexión 3 tornillos, yo puedo igual seguirlo conectando por 3 tornillos, pero no los coloco alineados. Porque si lo coloco alineado, entonces quiere decir que la línea de falla me va a producir un área menor porque le tengo que restar los 3 huecos. Sin embargo, acá sigo manteniendo los 3 tornillos que me van a mantener la fortaleza de la unión, pero disminuyo, ¿verdad? El efecto de la falla. ¿Por qué? Porque si falla por aquí, solamente estoy restando 2 tornillos. Si falla por aquí, es solamente un tornillo. Y si falla en este sentido, ¿verdad? Quizás esa área aún siga siendo mayor que aquí donde resto los 3 tornillos en un solo golpe, ¿no? No sé si se capta la idea de por qué aparecen ahora los agujeros alternados, ¿sí? Es para seguir brindando la misma capacidad de soporte que brindan 3 tornillos, ¿verdad? La misma fijación, pero no afectamos el área transversal neta en un punto dado al tener los 3 tornillos alineados, ¿sí? Ese es el principio del por qué se utilizan los agujeros alternados. Entonces, en los párrafos anteriores se supuesto que los miembros de tensión fallan transversalmente a lo largo de la línea AB. ¿Okay? La línea AB es esta, es lo que les acabo de mencionar. Todo lo que habíamos visto se decía pues que en el punto donde habían tornillos se pasaba una línea longitudinal y por ahí fallaba. Si habían 2 tornillos, entonces pasaba por allí y se restaban los 2 tornillos. Y ahora en el efecto de los tornillos alternados, ¿verdad? Si vemos aquí, hay 6 tornillos, aquí hay 5. ¿Sí? Yo puedo colocar otro tornillo acá y sigo manteniendo una conexión de 6 tornillos, pero la forma en que va a fallar van a ser distintas. Entonces aquí observamos este tipo de falla, ¿sí? Donde busca el otro tornillo y luego se fractura. Esa es una forma de falla. La falla podría ocurrir de otra manera. Dice, los agujeros están alternados y es posible que la falla ocurra a lo largo de la línea ABCD a menos que los agujeros estén muy separados. ¿Okay? La única manera que no se produzca esta falla así en diagonal es que tengamos los tornillos alternados de esta manera. De repente tenemos uno aquí, tenemos otro aquí, pero el que le sigue está muy acá, ¿verdad? Entonces lo que conlleva esto es que necesariamente va a fallar aquí. ¿Por qué? Porque este punto o este tornillo está tan lejos para que él se fracture de esta forma, ¿sí? Hacia allá y que de nuevo regrese. O sea, cuando está muy lejos esa separación entre ellos, entonces no se da, ¿sí? Eso tiene su criterio de hasta dónde puede ser el límite para que forme. Ahora, si esa es la condición que se puede dar por ese tipo de falla, debemos saber cómo determinar esa área neta. Pero para determinar el área neta crítica en la figura,
puede parecer lógico calcular el área de una sección transversal del miembro, como la AE, que sería aquí, en este punto, restarle un solo tornillo, menos el área de un agujero, y luego el área a lo largo de la línea ABCD menos 2 agujeros. Y el menor valor obtenido a lo largo de estas secciones nos daría el valor crítico. Pero este método en realidad es erróneo. ¿Ok? Pudiéramos pensar que si yo lo que estoy manejando es esta figura, ¿verdad? Entonces yo pudiera decir, a ver, ¿cuántos tipos de falla hay aquí? Bueno, tenemos, si lo tomo totalmente transversal, aquí solamente corto un tornillo, aquí solamente corto un tornillo, aquí solamente uno. O sea, todas se cortan por un solo tornillo. O sea que cortes transversales con un solo tornillo es un tipo de falla, que se repite aquí 5 veces. Ese es un modo de falla. Y el otro modo de falla, pues sería el que estamos viendo aquí, que sería el que se forma por la diagonal de esta forma. Entonces, esto sería un tipo de falla número 2. ¿Sí? Una en el que se corta un solo tornillo y el segundo, que sería cuando se produce la diagonal. O sea, pueden haber muchas combinaciones para hacer la falla y hay que revisarlas todas para ver cuál nos da el área neta más crítica, y esa área neta más crítica pues nos va a dar la máxima capacidad de soporte, ¿sí? Pero si solamente revisamos de estas dos opciones y decimos que el menor valor ya de una vez es el área más crítica, hay algo erróneo. Entonces vamos a ver qué es lo erróneo que hay de analizarlo de esa forma. Dice, a lo largo de la línea diagonal B a C, o sea, entre estos dos puntos, existe una combinación de esfuerzos cortantes y normales, y por ello debe considerarse un área menor. La resistencia del miembro a lo largo de la sección ABCD obviamente está comprendida entre la que se obtuvo al utilizar un área calculada, restando un agujero de la sección transversal, y la obtenida sustrayendo dos agujeros de la sección ABCD. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que, vamos a buscarlo aquí, significa aquí en grande. Ok, lo que quiero explicar es lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esto en diagonal, estoy agrandando esta zona de aquí entre B y C, y nosotros aplicamos nuestra fuerza de tensión, cuando nosotros tenemos una resultante del curso de estática, cuando tenemos un vector resultante sobre un plano inclinado, ¿qué sucede? Se descompone, ¿verdad? En dos coordenadas, ¿sí? La coordenada sobre el plano inclinado y una coordenada perpendicular a ese plano. Entonces quiere decir
que si yo analizo los esfuerzos que se ocurren sobre la superficie transversal de ese pedacito del área inclinada, yo lo que puedo observar es que esta zona, la que está perpendicular a ella, está produciendo falla por fluencia. Pues recuerden que la falla por fluencia es la que se da a lo largo de la fibra, ¿verdad?, longitudinal, pero esta de aquí, en este plano, lo que está produciendo es un cortante. Y al producir un cortante, si ven, va en contra, ¿verdad?, de la línea de acción. Entonces, al producirse esta situación, ¿verdad?, lo que nosotros estamos obteniendo entonces como una fricción entre estas dos superficies, y lo que brindamos es un aporte a la resistencia. Entonces, como se brinda un aporte a la resistencia producto de esta inclinación y no una disminución, entonces se propone lo siguiente. Las pruebas en juntas demuestran que no se consigue mucho al utilizar fórmulas teóricas complicadas para considerar la situación de agujero escalonado, por lo que normalmente el problema se resuelve aplicando una ecuación empírica. Las especificaciones del LRFD, que es el manual que estamos viendo, y otras usan un método muy simple para calcular el ancho neto. ¿Sí? Pues quiere decir que utilizamos una fórmula empírica. ¿Qué fórmula empírica es? Bueno, el método consiste en considerar el ancho total del miembro sin tomar en cuenta la línea a lo largo de la cual puede ocurrir la falla, restar el diámetro de los agujeros a lo largo de la sección en zigzag considerada y añadir por cada diagonal una cantidad dada por la expresión S cuadrado entre 4G. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa S cuadrado y qué significa G? ¿Sí? Son valores que debemos tomar referencia. Vamos a borrar esto. Entonces, ya sabemos cómo debemos definir esto. Es muy importante entonces definir, vamos a ponerlo en rojo, este párrafo que tenemos aquí. ¿Sí? Esto es la definición de cómo se calcula el área cuando tenemos una falla por zigzag. Y lo vamos a escribir en una ecuación, ¿sí? Porque el libro no marca la ecuación. Entonces vamos a leer detenidamente y vamos a observar qué pasa. El método consiste en considerar el ancho total del miembro sin tomar en cuenta la línea a lo largo de la cual puede ocurrir la falla, restar el diámetro de los agujeros a lo largo de la sección en zigzag considerada y añadir por cada diagonal una cantidad dada por la expresión S cuadrado. Entonces dice que primero lo que debemos considerar para encontrar esa área es considerar el ancho total del miembro sin tomar en cuenta la línea a lo largo de la cual puede ocurrir la falla. Quiere decir eso que es considerar el área gruesa. Entonces quiere decir que para este tipo de condiciones vamos a tener que el área neta, según el texto dice, va a ser igual al área gruesa, porque es el área sin considerar líneas de acción de falla. ¿Qué nos dice luego? De la cual puede ocurrir la falla. Restar el diámetro de los agujeros a lo largo de la sección en zigzag considerada. ¿Ok? Yo consideré una línea de zigzag. Entonces resto el área de los orificios. Le voy a poner vamos a ponerle una O. Y le voy a poner una Z. ¿Sí? Eso nos va a decir el área de los orificios en el zigzag. Lo resto. Y luego me dice, y añadir por cada diagonal una cantidad dada por la expresión S cuadrado más G. Entonces quiere decir que yo voy a colocar más, voy a ponerle N. N S cuadrado eso es lo que me dice la teoría. Entonces vamos a ponerle el nombre a esto, la N
es el número de zigzag, ¿sí? Voy a dejarlo así, el número de zigzag es la n, ¿sí? O sea que si hay 5 o 6 diagonales con las mismas características, simplemente lo multiplico. Si no, sería una sumatoria. Bueno, más puedo poner aquí mejor la sumatoria para que no se vea así. Podemos reescribir mejor esta fórmula de esta manera, ¿sí? Para no equivocar. Quitamos esto aquí y ponemos que esto es la sumatoria de todas las s cuadradas entre 4. Creo que así se expresa mejor. Entonces ahora, ¿qué es S? O sea, el área gruesa sabemos que es el área gruesa de la sección, menos el área de los orificios en el zigzag, pues simplemente restar los tornillos que pasen por la falla en zigzag que estoy considerando. Si son 1, 2, 3 tornillos, eso depende, sumamos todas las áreas. Bueno, aquí también podemos poner menos la sumatoria de todas las áreas de los orificios, más la sumatoria de los S cuadrados entre cuadros. Entonces, ¿qué es S? Y aquí prestemos mucha atención. S va a ser la distancia horizontal, bueno, en este caso horizontal, no lo vamos a poner como horizontal, lo vamos a poner a lo mejor longitudinal, ¿sí? Porque el elemento puede estar hacia arriba, no vertical, entonces nos confundimos con la S y la G. Va a ser el espaciamiento en la misma línea de acción de la fuerza, eso va a ser ese espaciamiento entre una línea de tornillo transversal y la siguiente línea de tornillos transversal, ¿sí? Entre transversales, quiere decir que si yo paso, cada vez que veo un tornillo o una línea de tornillo, sería esto, esto, esto. Cada vez donde hay un tornillo transversal, ahí yo paso una línea, y cada espacio de esto es una S, ¿sí? S se le llama paso, se le dice paso o espaciamiento, ¿sí? Entre tornillos, pero siempre es en la falla. Otro ejemplo para definir S, bueno, si yo paso esto aquí y paso esto acá, esto tendría que ser S, ¿sí? Porque es entre tornillos, ¿sí? Luego, ¿qué significa G? Bueno, G se denomina como gramil. El gramil es el espaciamiento, entonces ahora en el otro sentido, el espaciamiento vertical entre dichos tornillos, ¿sí? ¿Cuáles serían esos tornillos? Bueno, ahora yo trazo, en vez de tirar las líneas transversales, ahora lo que hago es que coloco líneas longitudinales en cada línea de tornillos, y ese espaciamiento, por ejemplo, entre este y este, el espaciamiento vertical, ¿no? En este sentido, entre estos dos, en este sentido, entre estos dos, eso es el gramil, ¿sí? Es la distancia perpendicular a la acción de la fuerza, es el gramil. Entre tornillos, ¿sí? Aclaro, entre tornillos. Podemos ver otro ejemplo. Si yo coloco esta figura, un tornillo aquí, un segundo tornillo aquí y un tercer tornillo aquí, y coloco aquí un cuarto tornillo. Entonces, ¿cuál sería S y cuál sería G? Bueno, como S tendría solamente uno, ¿sí? ¿Sí? Porque aquí hay una línea de falla, aquí hay otra línea de falla, y a la vez es el espaciamiento entre los tornillos en la forma horizontal. O sea que este sería S. Este sería el espaciamiento. Y los gramiles, aquí tengo dos tipos de gramiles. Porque tendría, aquí tengo una línea longitudinal, aquí tengo otra, y aquí tengo otra, porque es en línea, entre línea de tornillo. Pero separaciones solamente hay dos, ¿sí? Que sería
este sería un gramil 1 y esto sería un gramil 2. Porque puede que sea esta separación con esta sean distintas. Entonces tengo que 2 gramiles aquí. Acá solamente tengo un gramil porque hay solamente 2 líneas de tornillos en este sentido. Por lo tanto hay un solo gramil. Acá hay 3 líneas de tornillos en este sentido. Por lo tanto existen 2 gramiles, ¿sí? Eso para estar claro de qué es S y qué es G. ¿Alguna consulta o duda contra el gramil y el paso S? Ok. Si ese es el concepto, ¿verdad?, que debemos tener, hay algunas condiciones especiales que debemos conocer para estos tipos de fallos. Ya hay tipificados algunas longitudes que deben considerarse al momento en que nosotros diseñamos. Por ejemplo, cuando se utilizan ángulos, ¿verdad?, y se atornillan, los gramiles se miden con esta nomenclatura que tenemos aquí, ¿verdad? De esta forma. Si ven este gramil, distancia entre 2 tornillos, este es un corte transversal. También tenemos un gramil que se forma entre este tornillo de este lado del ángulo y este otro tornillo, aquí se forma otro gramil, y también se forma otro gramil entre este tornillo en este sentido y este otro tornillo, ¿sí? También entonces está esa consideración. Y aquí, para cuando ya estemos diseñando, hay algunas condiciones que se deben cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Los números que mantenemos aquí, el largo, S, esto va a ser S en pulgadas, ¿sí? O sea, el paso. Entonces, en el paso tenemos que para espaciados de 8 pulgadas, ¿verdad?, S es de 8 pulgadas, el gramil, en este sentido, debe ser 4,5 pulgadas. Para espaciamientos de 7, 4 y así sucesivamente. Para cuando tenemos estas condiciones, entonces estos van a ser los valores que debemos tomar en cuenta para nuestros gramiles. Pero esto es para las condiciones de diseño. Entonces, esto para diseño, estas son las referencias. Entonces, continuamos. En esta expresión, S es el espaciamiento longitudinal o paso, que es lo que les acabo de mencionar, entre dos agujeros cualesquiera, y G es el espaciamiento transversal o gramil de los mismos huecos. Los valores de S y G se muestran en la figura que acabamos de ver. Pueden existir varias trayectorias, cada una de las cuales puede ser crítica en una junta en particular. Debe considerarse cada una de las trayectorias posibles y usarse la que dé el menor valor. El ancho neto menor se multiplica simplemente por el espesor de la placa para obtener el área neta. Eso ya lo sabemos, ¿no? En el siguiente ejemplo se ilustra el método para calcular el área neta crítica de una sección que tiene 3 hileras de conectores o tornillos en ángulo. El gramil entre agujeros de lados opuestos se considera igual a la suma de los gramiles medidos desde la espalda del ángulo menos el espesor de este. Okay. Ya observamos que de esto acá arriba salía la ecuación, pero vamos a remarcar esto. Esta parte que está aquí, que voy a marcar en amarillo, lo vamos a usar más adelante, ¿sí? Este párrafo. Cuando hay ángulos, el gramil entre agujeros en lados opuestos se considera igual a la suma de los gramiles medidos desde la espalda del ángulo menos el espesor de este. Esto es una condición especial que vamos a revisar en uno de los ejemplos. Luego dice, los agujeros para tornillos y remaches en ángulos se funcionan normalmente en ciertos lugares estandarizados. Estos lugares o gramiles dependen del ancho de los lados del ángulo y del número de líneas de agujero. En la tabla 3.1, que ha sido tomada de parte del manual LRFD, esto que acabamos de ver ahorita,
se muestran esos gramiles. No es conveniente que el diseñador requiera gramiles diferentes a los mostrados en esta tabla, a menos que se presenten situaciones poco comunes debido a los costos de fabricación mayores que resultan. Entonces quiere decir que esta tabla en realidad viene de el manual LRFB. ¿Sí? Entonces vamos a ver el primer ejemplo para el cálculo del área neta crítica. Entonces aquí tenemos, en este ejemplo, denme un momento. Ok. Tenemos en este ejemplo una lámina o placa se está sometiendo a tensión. ¿Sí? Entonces, de esa lámina o placa se mantienen dos conectores en este sentido. Voy a repintarlo. Y un conector que está desfasado. ¿Sí? Entonces, al tener ese conector desfasado, lo que vamos a observar es que los modos de falla que se pueden dar son múltiples o con varias condiciones. De lo que habíamos visto hasta la clase de hoy, sabemos que podía pasar, ¿no?, que la falla por fluencia fuera en un área gruesa, donde no hay tornillos, fuera donde existe algún tornillo, por ejemplo, aquí se puede producir una falla por fluencia, aquí se puede producir otra falla por fluencia, y luego vienen las combinaciones producto de tener tornillos alternados. ¿Cuál sería la próxima? Y la voy a poner a un lado para que se vea. Esta es una opción. Llegamos aquí, viene la falla y busca el siguiente tornillo, y luego se desplaza hacia acá y se forma la falla en ese sentido. Vamos a poner otro color. Puede también pasar que entonces no siga ese recorrido, sino que salga de este punto, se mantenga, y aquí entonces busque esta forma y falle aquí también. Entonces quiere decir que aquí yo tengo múltiples formas de falla, ¿verdad? Tendría 1, 2, 3, 4 con la amarilla, 5 con la de color celeste. Tendremos 5 mecanismos de falla en esa placa. Pero recuerden que la máxima capacidad de esa sección, PU, va a ir dada por el factor, ¿verdad?, multiplicado por el área neta por un esfuerzo último. Esa área, el área que nos va a dar la capacidad máxima, va a ser el área neta mínima, ¿sí?, porque es la más crítica. La área neta mínima. Entonces, si yo necesito colocar allí el área neta mínima, de estas 5 condiciones de falla, ¿cuáles puedo ir descartando para no calcularlas y hacer trabajo extra? ¿Cuáles pudiéramos empezar a descartar? La primera sería esta, porque sabemos que utilizar un corte en este sentido es utilizar toda el área transversal, por lo tanto nos va a dar un área gruesa máxima. Esta no tiene sentido calcularla. Esta tampoco tiene sentido calcularla porque cuando yo analizo
este corte le resto 2 conectores, en la amarilla le resto 2 conectores, y en la celeste le resto 3 conectores. Por ende, la de un conector siempre va a ser mayor que estas 3. También la descarto, porque recuerden que necesito el área neta mínima. Entonces, ya descartando estas dos posibles, para no tener que calcularlas todas, ya me he quedado con 3. De esas 3, sí tendría que revisarlas, porque por la configuración de distancia puede ser que cualquiera de las 3 sea la mínima, ¿sí? Entonces, ya aquí tenemos que calcular las 3 condiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos 2, que es la amarilla, que se restan 2 agujeros. La anaranjada se restan 2 agujeros, así que puede ser que entre estas dos estén muy parecidas. Y la tercera, que son 3 tornillos, pero aun cuando son 3 tornillos, recuerden que las diagonales, en vez de restar, suman. Entonces puede ser que el equilibrio de los 3 tornillos con esta que suma también esté muy cerca de las otras dos. Entonces hay que revisarlas todas, las 3. Entonces procedemos a hacer el cálculo matemático. Vamos a ver las condiciones que dice. Determina el área neta crítica de esta placa. La placa tiene un espesor de media pulgada. Aquí quiere decir que todo lo vamos a multiplicar por media pulgada de espesor, incluyendo los tornillos. Los agujeros se funcionaron para tornillos de 3/4. Si los tornillos son de 3/4, quiere decir que los orificios en realidad ¿cuántos tienen? Se le suma 1/8, ¿verdad? Por el del desgaste. Entonces quiere decir que en realidad cada tornillo lo que le vamos a restar es 6/8 más 1, 7/8. Entonces quiere decir que lo que le vamos a restar es 7/8 por cada tornillo, ¿no? Del diámetro de la. Entonces comenzamos. Dice, la sección crítica podría ser la ABCD, la ABCF o la ABF. Son 3 fallas, que son las 3 que hemos visto aquí. Son los 3 tipos de fallas que se pueden dar. Los diámetros de agujero que deben restarse son 3/4 más 1/8. En lo que acabamos de hacer es 7/8. Y los anchos netos para cada caso son como sigue. Ok. En estas 3, vamos a calcular, recuerden que si es el área transversal, ¿ya? Basta con tener el espesor por la longitud, ¿sí? Esta longitud por el espesor es lo que vamos a calcular aquí. Esta es una longitud 1 bajo ese trazado de zigzag. Esta es una longitud 2 y esta es una longitud 3. La menor de estas 3 longitudes, de estas 3, es la que vamos a multiplicar por el espesor al final para encontrar nuestra área neta, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Todo lo que vamos a calcular aquí nada más son longitudes. No estamos multiplicando todavía por el espesor. Entonces, el primer recorrido, ABCDF, ABC, bueno, en realidad esto no es ABCDF, esto está mal aquí, esto es ABCD, ¿sí? Esto obvio, error del libro. Porque no, tiene que ser ABCD, que es la línea recta, no podemos irnos a F, ¿sí? Esto es un error del libro. Entonces, ABCD, sabemos que es el total de la altura, que es 11, menos 2 veces, menos 2 tornillos, ¿no? Menos 2 veces 7/8, que es el diámetro del tornillo. Entonces, eso, 11 menos 2 veces 7/8 nos da 9/25 pulgadas. Si ven, ni a los tornillos lo he multiplicado por el espesor. Todo, como el espesor es común para toda la placa, es un espesor uniforme, no tengo que estar multiplicándolos por separado, sino que al final hago una sola multiplicación. Eso me da una longitud de 9/25. La siguiente trayectoria, ABCEF. ABCEF sería la trayectoria azul. Igual, aquí tendría la trayectoria total, que es 11, hasta aquí y hasta acá, sumo 11, toda la transversal. Luego le resto los orificios que pasen por allí, que en este caso serían 3, 11 menos 3 veces 7/8,
más las diagonales. En este caso aquí, solamente una diagonal, más S cuadrado entre 4G, que es la fórmula. ¿Sí? La fórmula que vimos. S cuadrado entre 4G. Entonces, S, ¿cuánto vale S? S dice que es el espaciado en este sentido. Quiere decir que entre este tornillo y este, dice que hay 3 pulgadas. Entonces, S vale 3 pulgadas. S vale 3 pulgadas. Y abajo, entre 4G, G es el gramil. El gramil entre estos dos, no estoy buscando ni el gramil acá ni el gramil acá. Entre estos dos, que es donde está la diagonal, ese gramil dice que vale 3 pulgadas, que es la distancia vertical entre estos dos. Entonces, por esa razón, sería 4G, sería 4 por 3. Hago toda mi matemática, recuerden que esta diagonal suma, y encuentro que vale 9.125. Ya veo que es menor que esta de acá. Y por último hago la ABEF. ABEF, que sería la trayectoria amarilla. De igual forma, 11, que es la longitud total, menos, en este caso ahora pasa solamente por 2 tornillos, el de B y E, menos 2 veces 7 octavos, más la diagonal. Pero la diagonal ahora está desde B hasta E. Entonces, al tener esta diagonal desde B hasta E, observamos. A ponerlo en... Ok, aquí para que se vea grande, ¿sí? El triángulo que yo voy a analizar es todo este, porque es entre estos dos, entre B y E, donde se forma la diagonal, no esta diagonal de acá abajo de C y E, es entre esta otra. Entonces, esto sería toda la diagonal. Entonces, G y S, el gramil y el paso, lo tengo que analizar en la hipotenusa total de mi análisis de trayectoria. Entonces, ahora S sigue valiendo 3 más S al cuadrado, 3 al cuadrado sobre 4G. Pero ¿cuánto vale G ahora? G es la distancia vertical entre los dos tornillos que estoy analizando la diagonal. Entonces, en este caso, B hasta E, la distancia vertical es 3 más 3, 6. Quiere decir que esto es un solo gramil desde B hasta E que mide 6 pulgadas, no 3 pulgadas como el gramil de esta pequeña diagonal. Por esa razón, sería 4 por 6. Este gramil es 6. Hacemos nuestro cálculo y observamos que entonces es 9.625. De los 3, tomamos el menor. Entonces, el menor se multiplica ahora sí por el espesor de la placa, que es media pulgada, y encontramos que nuestra área neta es 4.56. ¿Hay alguna consulta hasta allí? Sí, profe. La N, yo sé que en este caso sería un número de líneas y tal, pero ya que ahí no aparece, no sé si se hace entonces en ese paso también, si fuera una cantidad mayor a 1. Si fueran más diagonales. Ajá. Sí, en este caso, pero recuerden que la ecuación la modifiqué. ¿Sí? La ecuación al final le quité la n y le puse mejor la sumatoria de diagonales. ¿Por qué razón? Porque si dejamos como n y pasa esto, de repente aquí hubiéramos tenido una diagonal, supongamos, hasta aquí, y acá tenemos otra diagonal, por decir algo. Ustedes automáticamente van a poner, no, que son 2 diagonales, simplemente tomo esta y multiplico 2 por las condiciones de S cuadrado entre 4G. No, no estaría bien porque si esto no es simétrico, o sea que esta diagonal, de repente esto tiene una altura 1 y esto tiene una altura 2, lo que quiere decir que no son iguales las pendientes, ¿verdad? Porque este sea más alto que esta de acá, y lo multiplico aquí por 2, estoy diciendo que ambas son iguales y no es así. Entonces por eso preferí decirles que es la sumatoria. Entonces hacemos por separado esta diagonal, S cuadrado entre 4G, más esta otra diagonal que es S cuadrado entre 4G, ¿sí?
Ok, profe, y otra pregunta, ¿de dónde fue que salió un cuarto? Un noveno, no sé qué es eso. Un octavo. Para sumar los tornillos. Ah, ok, no, sí, el 1/8 sí, pero pensé que era un 4, por eso No, le... no, es un octavo, un octavo. Ah, 3/4 más un octavo. Ok. Bueno, hasta allí sería la definición de cómo debemos conseguir esa área neta, ¿verdad? Para hacer nuestros cálculos cuando tenemos tornillos alternados, ¿sí? Ese sería el principio, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver un siguiente ejemplo. En este ejemplo, ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a analizar, ¿verdad? ¿Cuánto es la separación entre tornillos que requerimos para garantizar que no falle? O sea, es un análisis un poco distinto, ¿sí? Lo que habíamos visto hasta el momento es que teníamos una sección si esto tenía un tornillo, acá tenía dos, y de repente aquí, o sea, voy a poner las tres condiciones en una sola para que se vea, ¿sí? No es que necesariamente esto sucede en campo, ¿sí? Esto es académico, lo que le voy a poner aquí. Entonces, esto fuera una línea de acción, falla aquí. Esto fuera otra línea de acción, falla aquí. Y la tercera, supongamos que sea esta línea de acción. ¿Sí? Falla de esta forma. Entonces, ¿qué busca este problema? Este problema busca que nosotros, como diseñadores, propongamos un espaciado entre este y este tornillo y que ese espaciado sea tal que al yo calcular el área neta de este recorrido se asemeje a esta área neta o a esta área neta dependiendo de qué es lo que solicita el problema, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar. O sea, nosotros como diseñadores vamos a obligar a que nuestra sección, si llega a fallar por esta parte, ese espaciamiento brinde un área por lo menos de alguna de estas otras dos. Lo que quiere decir que estamos obligando a que no se produzca esta falla, sino que con esa área neta puede fallar aquí o puede fallar acá. Sí, pero le estamos dando más capacidad a la pieza. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Cuánto debe ser ese para que esa área neta del zigzag se parezca a estas otras dos tipos de fallas? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a leer el enunciado para que se entienda bien qué es lo que busca. Dice, de las dos hileras de agujeros para tornillos mostradas en la siguiente figura, calcular el paso ya sabemos que es ese, el paso necesario para tener un área neta a lo largo de DEFG, miren lo que piden, que a lo largo de DEFG, o sea, en esa diagonal, el área neta sea igual al área de ABC. A este corte. Dice que quieren que esta trayectoria, su área neta, sea igual a esta área neta. Entonces, si observamos, en el corte 1, vamos a ponerle números, en el corte 1, yo tengo que restar 2 tornillos, pero en el corte 2, solamente debo restar un tornillo. Entonces, aquí es donde el diseñador obliga a que la pieza tenga la misma capacidad en ambas condiciones. ¿Por qué? Porque el S que yo voy a calcular me va a permitir que esta falla de 2 tornillos se comporte igual que si fallara donde está un tornillo. ¿Por qué? Porque yo voy a obligar ahorita con mi ecuación a calcular ese espaciamiento S que me permita que se parezcan en áreas netas efectivas ambos.
Eso es lo que vamos a hacer. Dice, el problema también puede plantearse como si determinar el paso, o S, para obtener un área neta igual al área total menos un agujero para tornillo. O sea, es lo mismo que les acabo de decir, que esta trayectoria, el área, sea igual a como si tuviéramos nada más un tornillo en vez de dos. Los agujeros se posicionarán para tornillos de 3/4 de pulgada. Okay. Lo primero es saber que los tornillos, entonces, de igual forma que el anterior, sería 3/4, que es el tornillo, más 1/8. Eso nos da que los tornillos que hay que restar son de 7/8. Entonces comenzamos. Igual, recuerden que como vamos a calcular área neta de una sección que tiene el espesor constante, entonces yo saco como factor común el espesor constante y lo multiplico al final. Entonces solamente voy a sumar longitud. Entonces, para ABC, yo tengo el ancho total, que es 6, menos un tornillo, que es el de B, por 7/8, y eso me da una longitud de 5.125. Luego, en la trayectoria DEFG, tengo igual el ancho total, que es 6, menos, en este caso sí, en este recorrido hay 2 tornillos, menos 2 tornillos por 7/8, más la diagonal que se forma aquí. Esa diagonal, entonces, sería S cuadrado entre 4 por el gramil. Entonces, el gramil, recuerden que es lo vertical. En esta diagonal analizo S y analizo G. G en la perpendicular al movimiento, entonces quiere decir que G aquí vale 2 pulgadas, por eso pongo entre 4 por 2, porque 2 en este caso es el gramil de ese pequeño triángulo. Recuerden que el gramil siempre va a ir correspondiente al ángulo, a la inclinación que estoy analizando. En este caso vale 2, y S, que es esto que está aquí, es mi incógnito. Entonces, yo resuelvo esto aquí, 6 menos 2 7/8 es 4.25 más S cuadrado entre 8. ¿Ya? Como lo que estoy buscando es que el área de este corte número 2 sea igual al área de esta sección, entonces yo solamente igualo ambas longitudes. 5.125 es igual a 4.25 más S cuadrado entre 8. Despejo y encuentro que el paso o el espaciamiento debe ser de 2.65 pulgadas. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo como diseñador mando a hacer mi pieza que donde tenga estas condiciones, ¿verdad? El paso va a medir 2.65, y al tener un paso de 2.65 ocasiona que si se da esta falla es la misma como si se diera la falla en un tornillo, porque el área neta va a ser igual. ¿Alguna duda de este otro ejemplo? Profe, ¿por qué ahí paso y paso son iguales ahí? No sé si me explico. Por ejemplo, hay dos, ¿verdad? Si el primero, que es ABC, o sea, no tiene diagonal ahí, ¿eso influye en algo? No, aquí no, aquí solamente la línea recta y solamente tenemos un orificio. Aquí no hay diagonal. Como no hay diagonal, por eso aquí, si ven, no restamos ese cuadrado entre 4G. Ok, entonces lo que es abajo el paso se pone siempre, se pone así. O sea, Ese es el espaciamiento. el mismo espacio entre... Bueno, bueno, aquí porque es el ejemplo teórico, ¿sí? Es el ejemplo teórico y por eso se dice que estos dos eran igual, ¿sí? Pero puede ser que en mi análisis, de repente aquí esto tenía otro espaciamiento. Pudiera ser, ¿no? Pero en este caso, pues aquí están diciendo que ambos van a ser iguales. ¿Ya? Ah, ok. Listo. ¿Alguna otra consulta? Este sería el segundo ejemplo, que es totalmente distinto al que ya vimos, ¿no? Aquí estamos buscando S, o sea, aquí estamos buscando de atrás hacia adelante, ¿no? Lo inverso. Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo. Ya aquí, en el siguiente ejemplo, no vamos a
no vamos a utilizar placas, ¿sí? Ya vamos a utilizar perfiles, ¿sí? Recuerden que, a diferencia de lo que hemos visto en estos dos ejemplos anteriores, el espesor era constante a lo largo de toda la placa, por lo tanto, podíamos solamente sumar las longitudes y al final entonces multiplicarlo por el espesor. En los perfiles no podemos hacer eso, porque en los perfiles, en algunos casos, tenemos espesores distintos en algunas partes del perfil y por tanto eso sí hay que calcularlos por separado, ¿sí? Porque si no, al final no podemos multiplicarlo cada uno por su longitud, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos esa condición. Entonces aquí nos está pidiendo determinar el área neta de la W12 por 16. Mostrar en la figura considerando agujeros para tornillos de 1 pulgada. Dice que ahora tiene 3 tornillos en el alma, son agujeros de 1 pulgada, pero tienen un zigzag, tienen esta condición. Entonces, ¿cuáles serían las fallas aquí? Bueno, ya las que ya vimos en la clase anterior, que sería una falla recta, donde se restan 2 conectores, y la nueva falla que estamos analizando hoy, que sería la falla, ¿verdad?, con las diagonales. Aquí se producen 2 diagonales. ¿Sí? Entonces, lo primero que van a buscar en su manual es verificar estos valores que tenemos aquí. Se van a ir a su manual, creo que por aquí tengo anotado el Ok, para que no demoren tanto, busquen la página 43 del PDF del manual LRFD, la página 43 del PDF. Ahí debe estar la W12 por 16. ¿Sí? ¿43, profe? A la página 43 del PDF. Creo que ahí está la W12 por 16. Sí, profe. Okay. Busquen allí el área gruesa, verifiquen cuánto es el área gruesa. 471. Correcto, si ven es lo que más muestra el libro aquí, el área gruesa es 471. Entonces vamos a verificar los otros puntos que necesitamos. Vemos que los tornillos están instalados en el alma. Entonces necesitamos el espesor del alma. ¿Cuánto vale el espesor del alma de esa figura ahí en el manual? $0.22. Correcto, sí. Es lo que marca el libro aquí. ¿Por qué los mando a buscar ustedes mismos en el manual? Para que se den cuenta que lo que está trabajando el libro está basado en el manual, ¿sí? O sea, lo mismo que tenemos aquí es lo que vamos a encontrar en el libro. Y por último, simplemente por verificación, vean cuánto es la base del ala BF. 399. Correcto, que es lo que marca el libro aquí. Entonces estamos viendo que todo lo que tenemos aquí es justo lo que está en el manual, ¿sí? O sea, no tenemos queja de que los problemas que marca el libro no nos den igual, ¿sí? Porque se está trabajando con el mismo manual. Ok, ahora sí vamos entonces al análisis de esta sección. Como vemos, los dos posibles fallas, sería la falla totalmente transversal y la falla en zigzag, ¿verdad? En una contemplamos
2 tornillos, en la otra contemplamos los 3. Entonces, esas son las únicas dos posibilidades que tenemos. Entonces hacemos la primera, A, B, D, E, el corte en amarillo. Sería el área gruesa, ¿verdad?, de toda la sección. Y aquí sí vamos a trabajar con áreas, ya no es con longitudes, así como habíamos hecho, porque recuerden que los espesores son distintos. Entonces, directamente el área gruesa del perfil, lo tomamos que era 471, menos 2 veces, porque son dos tornillos, por el diámetro del tornillo. El diámetro era 1 pulgada más 1/8, por eso es 1/8, 2 tornillos de 1/8, por el espesor donde están instalados. Están instalados en el alma, y eso tiene un espesor de 0.22. Entonces, por tener 0.22 se multiplican los tornillos por 0.22, y eso nos da un área neta de 4.21. Ahora, el siguiente recorrido es A, B, C, D, E. De igual forma, el área gruesa total es 4.71 menos cuántos tornillos hay en el recorrido. En este caso hay 3 tornillos de 1/8, ya sabemos dónde sale, por donde están instalados, que el espesor es 0.22. Área gruesa menos área de tornillos, menos la sumatoria de los tornillos, ¿verdad?, que es lo que tenemos aquí. Ahora faltan las diagonales, más las sumatorias de las diagonales. Entonces aquí planteamos lo que casualmente alguien me preguntó acá arriba. Observamos las diagonales. Las dos diagonales que tenemos, una se forma aquí, la otra se forma acá, y este es su punto en común, ¿sí? Esta sería la mitad. Entonces, si veo, entre este punto B y el punto C hay una altura de 3, y si veo entre B y D, y entre C y D, hay una altura también de 3. O sea que ambas alturas, o ambos gramiles, son iguales, 3 y 3. Y el paso, pues obviamente es el mismo, 2 pulgadas, porque ambos están de B hacia C y de D hacia C. Entonces quiere decir que tanto gramiles como el paso son iguales. Si eso está de esa manera, entonces yo puedo colocar factor común y pongo que son 2 diagonales. Y esto era lo que aclaraba en antes. Puede ser que este gramil aquí fuera 4 y este 3. Y si eso fuera así, yo no puedo poner que es 2 veces las cantidades que voy a colocar, porque los gramiles son distintos. Entonces tengo que sumar cada diagonal por separado. En este caso, como son iguales, pongo más 2. S cuadrado entre 4G. La S, que es el paso, en este caso 2 pulgadas, al cuadrado, sobre 4 de la fórmula por G. El gramil es 3. G, entonces por 3. Esto sería la diagonal. Multiplico la diagonal por el espesor para que también se convierta en área. ¿Y dónde se da esa diagonal? Justo también se da en el alma. Por eso también lo multiplico por el espesor del alma. ¿Sí? Entonces, con todo esto resto y encuentro mi área crítica, que sería 4.11. Entonces, de estas dos, utilizo las menores. ¿Alguna pregunta en ese ejemplo? Bueno, porque la primera es 2, 4.71 menos 2. Aquí. Sí. Ok, recuerden que aquí es porque primero es área gruesa menos tornillos. Y en este corte amarillo pasaban 2 tornillos. Por eso fueron menos 2 tornillos. En el tercer corte, el azul, son 3 tornillos. Por eso son 3 por 1/8 y acá arriba 2 por 1/8. Esos son los tornillos. La cantidad de tornillos. Ah, ok, ya. Gracias. Ok. Bueno, hasta allí tendríamos otro ejemplo más, pero ahora aplicado a perfiles. ¿Sí? Vamos a ver ahora un último ejemplo con otro tipo de perfil. ¿Sí? Un momentito.
Ok, ahora vamos a ver un ejemplo bastante completo de qué sucede cuando existe algún perfil donde la diagonal pasa por dos espesores distintos, ¿sí? Esa es una condición especial que también se puede dar. ¿Cómo sucede esto? Sucede, pues, por ejemplo, en un channel. Este es el caso. Si yo tengo un channel, ¿verdad? Vamos a dibujarlo en 3D, a ver si se puede, por lo menos, tener la idea un poco más clara. Vamos a ver cómo es el channel. Vamos a tratar de hacerlo aquí. Vamos a ver cómo anda el pulso. A ver si podemos hacer por lo menos que se tenga la idea en el 3D. ¿Sí? Ok. No está tan recto, pero bueno, ahí vamos. Vamos a tratar de imaginarnos esta sección. Dice que aquí tenemos tornillos en el alma, ¿verdad? Y tornillos en las alas del channel. Entonces, ¿cómo están ubicados? Es lo que vamos a tratar entonces aquí de que se vea. Según este ejemplo, tenemos un orificio aquí. Más abajo. Ok, esa es la idea de cómo están aplicados los pernos, ¿sí? Lo que me dicen es que si yo veo la parte del alma, existe una diagonal aquí. Vamos a poner las mismas letras. Esto sería 6D. Este sería el gramil C. Digo, el tornillo C. Este sería el tornillo D. Y este sería el tornillo B. Sí. Esta es la configuración. Entonces, si yo paso un plano, que es el que tenía más o menos aquí, de corte, estos dos coinciden, y luego más atrás, este es otro plano. Quiere decir que el modo de falla
puede ser este amarillo, que pase por esos dos orificios, que sería esto. Esto sería una falla. Pasa por los dos orificios estos que están aquí, B y D. Visto en el 3D, pasa por B y D. Ese se entiende, ¿verdad? Corto, B y D, sería este corte B y D. ¿Por qué esto está así tan plano? Porque lo que hicieron aquí fue que tomaron el channel y abrieron esto hacia allá y esto lo abrieron hacia acá. ¿Sí? Entonces tienen una superficie totalmente plana. Eso es lo que hicieron de aquí para acá. ¿Sí? Por esa razón está más ancho. ¿Sí? Y ustedes ven que hay de BA, en realidad es esta zona de aquí, y EF es esta zona de aquí. ¿Sí? Es como si hubieran abierto el channel. ¿Sí? Pero para efectos prácticos vamos a verlo en 3D. Sería un corte entre B y D, es este. Entonces, ¿cómo se da la diagonal en un channel que esté con los orificios alternados? Pues sería así. Claro, si aplano el channel, se va a ver bien las dos diagonales, ¿verdad? Pero en la realidad tendría que darse esto así. De esta manera, giras una diagonal aquí, una diagonal en el alma, y luego otra diagonal hacia el otro extremo. ¿Sí? Entonces aquí es donde queremos mencionar que existe una diagonal entre B y C que pasa del ala al alma. Entre B y C, esta diagonal, como ya aquí está doblado, pero en realidad está pasando del ala al alma. ¿Sí? Recuerden que esto tiene un espesor en el ala y esto aquí tiene un espesor en el alma. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos la diagonal entre B y C y hago mi S cuadrado entre 4G, debo multiplicar por un espesor. Entonces aquí viene la pregunta. Multiplico por este o multiplico por este. ¿Qué sería lo sensato hacer? En esta diagonal de B a C que pasa por alma y por ala. ¿Cuál sería la lógica para calcular el espesor? Pues la lógica sería que el espesor en esa diagonal, para esa diagonal entre B y C, la lógica sería que el espesor sea el promedio, ¿sí? Solo para las diagonales, por ejemplo, que pasan del alma, por ejemplo, en esta otra diagonal de C a D, que sabemos que está bien marcada solamente en el alma, cuando calculo el S cuadrado entre 4G, el espesor que voy a colocar aquí en esta diagonal, sí sé que automáticamente nada más es TW, porque la diagonal solamente pasa por el alma. ¿Se entiende la idea? Ok. Si estamos claros del por qué vamos a hacer esto del promedio, ya les digo, es porque esta diagonal de este tornillo a este tornillo
pasa del ala al alma y son distintos espesores. Bueno, por eso hay que sumar el promedio. Si ya estamos claros, entonces vamos a ver la parte matemática o los números de este problema, ¿sí? Ok. Borrar todo esto. Calculamos el primer fallo de AD y el segundo fallo, que sería siguiendo la trayectoria, siguiendo la trayectoria A, B, C, D, E, F. Esa teoría que les acabo de decir de los espesores promedio, ¿recuerdan que dije que íbamos a utilizar una teoría que estaba aquí? Okay. Allí sucede algo muy importante también cuando tenemos tornillos y gramiles que pasan de una sección a otra. Por eso aquí te habíamos dejado marcado en la teoría que en ángulos, el gramil entre agujeros en lados opuestos se considera igual a la suma de los gramiles medidos desde la espalda del ángulo menos el espesor del alma. De este sería el espesor del alma. Ok, esa teoría la vamos a aplicar aquí también. ¿Por qué razón? Determinar el área neta a lo largo de la trayectoria ABCDEF para el channel C15 por 33,9 mostrado en la figura. Los agujeros son para tornillos de 3/4. Igual, 3/4 más 1/8, sabemos que son 7/8 entonces el tornillo. 7/8 el tornillo. Voy a ponerle así el tornillo. Ahora, vamos a necesitar todas las medidas de un C15 por 33,9. Vamos a necesitar el espesor del ala, el espesor del alma, las distancias donde están colocados los gramiles, el área total del channel, el área gruesa, las alturas. Entonces todo eso lo vamos a sacar del manual. Entonces esta sección específica C15 por 33,9, para que no nos demoremos buscándola en el manual, lo van a ubicar en la página 55 del manual. Búsquenlo. Página 55 del PDF. Profe, disculpe, como estuve la semana pasada, ¿en dónde está ese manual? Ok, vamos a salir de aquí. Ok, en archivos, material de clase. Aquí está el manual ICC. Aquí está el manual del que estamos hablando. Y aquí tenemos el libro que estamos estudiando, ¿sí? De diseño de estructuras y métodos. Ok, el manual ISC, me dijo. Sí, correcto. Allí en la página 55 del PDF van a buscar la sección que les estoy indicando. Ok, gracias. Ok, el resto ya ubico entonces la sección C15 por 33,9. ¿Cuánto es el área gruesa? 9.6, bro. 9 puntos. 96, 9.96. 9.96. Ok, que es casualmente lo que tenemos aquí. Entonces, verifiquen las medidas que tenemos aquí. Dice
que el alma tiene un espesor de 0.40. Eso debe ser TW en sus manuales. El espesor del alma. Es correcto, 0.40. Arriba dice que el ala debe medir 0.65 el espesor. Es correcto, profe. Es correcto. Y lo último, si yo observo aquí la altura total del channel y sumo 3 más 9 más 3, debe ser 15, ¿no? Obviamente porque es una C15. Esto debe ser total C15. Y por último, no recuerdo ahorita cuál es la nomenclatura para el ala, pero este ancho del channel, según esto que tenemos aquí, dice que es 3.4 pulgadas. El ancho del ala. Sí, profe. Ok. Entonces ya tenemos las medidas verificadas. La ubicación de los gramiles ya está puesto, ¿verdad? Los dos sentidos. Nos lo indica la figura. Entonces simplemente es proceder a utilizar la ecuación para encontrar el área neta. Entonces el área neta de esa trayectoria va a ser la siguiente. Okay. Va a ser la siguiente, dice. Primero, el área gruesa total, ya la sacamos del manual, que es 9.96, menos, y comenzamos aquí, las trayectorias. Dice que tenemos 2 tornillos en las alas. Voy a tratar de ponerle color a esto para no perderlo. Que se entienda mejor. Y vamos a poner de rojo los tornillos en las alas. Recuerden que esto está plano aquí porque se abrió el channel, ¿sí? Es como si yo hubiera abierto el channel, lo abrí, lo estiré para que quedara plano. O sea, esta ala se la doblé hacia allá y esta ala hacia acá para poder tener este dibujo así. Es una idea. Entonces tengo 2 tornillos ubicados en las alas y otros 2 tornillos ubicados en el alma del channel. Vamos a ponerlo en amarillo. Y lo pongo así, ¿por qué? Porque voy marcando esto con colores. ¿Sí? Menos 2 veces color rojo. Los 2 extremos, ¿sí? Entonces, por eso va 2, menos 2 por 7 octavos, porque todos los tornillos sí tienen en común que valían 3 cuartos, más 1 octavo son 7 octavos. Menos 2 tornillos por 7 octavos, por el espesor donde están ubicados. ¿El espesor del ala cuánto era? ¿El espesor de qué, profe? Del ala. El espesor del ala sería el de 0.65. 0.65. Correcto. Entonces aquí he marcado los 2 tornillos que estoy restando con los colores, ¿sí? Para que se entienda bien lo que estamos haciendo. Ya puse 2, 7 octavos, porque el tornillo valía 3 cuartos más 1 octavo, 7 octavos. Y el espesor es por la ubicación. Están ubicados aquí, entonces lo multiplico por ese espesor que es 0.65. Continúo con mi trayectoria. En mi trayectoria ahora hay 2 tornillos que están en el ala. Voy a marcarlo en amarillo. Entonces son 2 tornillos que están en el ala. En amarillo. Son estos 2 tornillos, este y este, en el ala. Entonces, ¿cuánto es el espesor del ala? Digo, del alma, perdón, del alma. Es 0.40. Entonces, por esa razón aquí estoy multiplicando por 0.40, porque son esos 2 tornillos que tengo en amarillo, 2 tornillos multiplicados por 0.40. Y de allí ya tengo mi trayectoria completa, que es el área gruesa de 9.96, menos los 2 tornillos que están en el ala, menos los 2 tornillos que están en el alma. ¿Y qué me falta? Solamente las diagonales. Es lo único que me falta. Entonces, pero las diagonales recuerden que se suman. Entonces vamos a ir parte por parte, ¿sí?
Voy a ponerle colores para no perderlo. Tengo esta diagonal que solamente está en el alma, entre D y C. Y mi dibujo en 3 dimensiones se borró, pues se borró. Se borró. Que solamente está en el alma, entre D y C. Yo pongo el espaciamiento S al cuadrado. Entonces vemos que aquí el paso, que es la distancia horizontal entre estos dos, es 3 pulgadas, 3 al cuadrado, sobre 4 por G, que es el gramil. El gramil es la altura vertical. La altura vertical aquí dice que es 9 entre estos dos tornillos. Por eso es más 9 más 4 entre 9. Todo eso multiplicado por el espesor correspondiente en el ala, digo en el alma, que es 0.40. Ya con eso tengo esta diagonal. Le voy a dejar el color aquí para saber que todo este cálculo es de la diagonal en verde. ¿Qué me falta del recorrido? Nada más estas dos diagonales, ¿sí? Y al parecer, por las medidas que tengo aquí, son las mismas. Entonces voy a marcar ambas en color celeste. Color celeste, esta diagonal y esta diagonal. Sería esto que tenemos aquí. Pero aquí pasa entonces lo interesante. Esta diagonal pasa de B a C, que fue lo que vimos en el tridimensional. Como pasa de aquí a aquí esta diagonal, de B a C, hay un cambio de espesor entre ellos dos. ¿Sí? O sea, hay que ver cómo se afecta. Eso es lo primero. Luego también tenemos que al momento en que esto se tomó como una placa plana, esto se dobla, ¿verdad? La diagonal también pasa, aparte de que se cambia el espesor, también el gramil se afecta, porque está cambiando de un espesor a otro. Entonces aquí, en esta longitud, es donde el gramil se ve afectado, porque pasas de un espesor de 0.40 a un espesor de 0.65. Esta es la diagonal, pasando de aquí a acá, de B a C. Entonces pasa de 0.40 a 0.65. Entonces, si ven, esto se forma un ángulo aquí, un ángulo, ¿verdad? Con diferentes espesores. Entonces, aquí vamos a utilizar la teoría que rayamos aquí. ¿Qué dice? Dice, en ángulos, el gramil entre agujeros en lados opuestos se considera igual a la suma de los gramiles medidos desde la espalda del ángulo menos el espesor de este. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo, ¿verdad? Esta distancia mide 2 pulgadas y esta distancia mide 3 pulgadas. La teoría dice la distancia del gramil al lado opuesto, que quiere decir que es desde aquí al lado opuesto, que es 2 pulgadas, y desde aquí hasta el lado opuesto, que es 3 pulgadas. La suma de ellos, dice la teoría, la suma de ellos dos, de esos dos gramiles, menos el espesor del alma. Entonces quiere decir que yo sumo un gramil que vale 3, más un gramil que vale 2, que es la distancia entre estos dos, entre todo lo que es celeste, 2 más 3, 5, menos el espesor del alma, que sería 0.40. Entonces me da que el gramil en el cambio de espesor sería igual a 3 más 2 son 5, menos 0.4 es 4.6. De aquí sale este valor que tenemos aquí en el libro. Es 3 más 2 menos 0.40. Pero esta suma que tenemos aquí viene a partir
de esta teoría que tenemos acá, que yo les dije que era una teoría especial, ¿sí? Eso solamente ocurre en ángulos, y en este caso, en el cambio de espesores, el channel se comporta aquí como si fuera un ángulo, ¿sí? Yo puedo cortar esto aquí y esto es un ángulo, el channel me funciona como un ángulo. Entonces, aquí se aplica ese párrafo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, si eso es la relación, entonces ahora yo sí puedo decir que 4.60, ya calculado, es el gramil en ese cambio de espesor. Es el gramil de 460. Entonces ahora sí puedo terminar de calcular, porque ahora, cuando yo llego aquí, yo voy a decir, hay dos diagonales, un S, la S sí se mantiene, que es de 3 pulgadas, porque la S es longitudinal, no vertical, partido por 4, que es la fórmula 4G, y el G, que es el gramil, yo voy a utilizar el 460 que acabo de calcular, ¿sí? Porque 460 es contemplando el cambio de espesor. Si no, yo hubiera puesto que 5 el gramil. Simplemente asumo este gramil que es 3, más este otro que está para acá es 5, y ya. Pero no, yo tengo que restarle el espesor. Es lo que me dice la teoría. Entonces es 460. Entonces por eso aquí es 460. Todo eso multiplicado por el espesor donde está ubicado el gramil. El espesor donde está ubicado la diagonal. Y el espesor donde está ubicada la diagonal, ya sabemos que es un espesor compuesto porque pasa de este punto a este punto, del alma al ala. Y por ser así, entonces, el espesor es el espesor promedio. Entonces, por eso pongo aquí, multiplicado por el espesor, que es 0.65 del ala, más 0.40 del alma, partido por 2. Eso me da el promedio. Entonces, ahora sí, sumo todo esto, y eso me va a dar el área neta efectiva de un channel con tornillos alternados en un channel que tiene espesores distintos de alma y de ala, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda de este problema? ¿Algo que no se entendió? Recuerden que esto es concepto. Este último de aquí es el concepto. El de 460 es el concepto a partir de la teoría, de que se suman los dos gramiles en las esquinas, en estas dos esquinas, y se le resta el espesor del alma. Y esto aquí es simplemente porque como hay un cambio de espesor justo donde está pasando la diagonal, se hace el promedio, ¿sí? El resto es igual. ¿Alguna duda? Bueno, muchachos, miren. Si no hay dudas, estos serían los ejemplos que vamos a ver hoy. Mañana vamos a practicar sobre los temas que hemos visto hoy, ¿sí? Mañana a las 3 horas con calma. Vemos algunos problemas aquí que ustedes mismos puedan desarrollar y vemos un tipo de fractura nuevo que el que quiero ver ahora va a ser con área efectiva. Una cosa es neta y otra va a ser el área efectiva cuando comenzamos a meter miembros soldados, ¿sí? Entonces, igual repasen para mañana estos 4 problemas. Quizás ahorita no tienen dudas, pero cualquier cosa que no se haya entendido, lo repasan para mañana y quedaríamos hoy hasta este problema y mañana nos veríamos, ¿sí? Recuerden, para mañana vamos a hacer los grupos para las charlas. Por lo que tengo en mi lista, tengo alrededor de 13 en lista. Entonces, por lo menos, deben hacerse en grupos de 3. Es el mínimo. Y un grupo de 4. Serían 3 grupos de 3 y un grupo de 4. Entonces, más o menos, los que se puedan agrupar me dicen mañana cuál sería su grupo para yo ir anotándolo y viendo cómo va a ser el temario. Y obviamente los que no puedan coordinarse con alguno de sus compañeros quedarán en el grupo final, que es de 4, ¿sí? Eso si no se logran poner de acuerdo. Entonces, muchachos, vamos a quedar hasta aquí y mañana continuamos, ¿sí? Profe, de 3 dijo. Tienen que ser solamente 3 grupos de 3, que serían 9, y un grupo de 4, que formarían los 3 estudiantes que yo tengo matriculados. Nada más tengo 3.
¿sí? Entonces ustedes tienen que organizarse 3 grupos de 3 y un grupo de 4, ¿sí? Profe, y en esos 13 me tiene incluida mi ¿Quién es? Nadia. ¿Quién? Nadia. Nadia. Sí, Nadia, contigo Sí. son 13. Contigo son 13. Vale. Bueno, muchachos, entonces vamos a quedar así. Nos vemos mañana. Dios primero. Chao, profe, gracias. Bueno, descansen. Buenas noches, profe, igualmente. Hasta luego.